Vamos a comenzar hoy, buenos días, vamos a comenzar hoy día con poleas. Yo les decía que las poleas, básicamente en algunos cursos se toma como un casi como una unidad. Nosotros lo vamos a tratar como son poleas ideales en los ejercicios y por eso no pasamos materia sobre poleas. Pero básicamente las poleas nos sirven para aumentar o disminuir la fuerza necesaria para mover un objeto. Un ejemplo clásico son los tecles, ¿ya? Yo no sé si alguna vez han visto un tecle, voy a buscar aquí imágenes de tecles, pero básicamente son elementos que nos sirven para poder levantar grandes pesos con poca fuerza. Un ejemplo clásico es en los talleres para levantar motores. ¿Ya? Entonces, un tecle es básicamente una serie de cadenas a través de unas poleas, ya que las poleas están aquí dentro, y yo tirando de una de estas cadenas, por ejemplo, tirando de esta cadena, yo podría levantar un gran peso. ¿Ya? Entonces, una sola persona puede levantar un motor de automóvil, por ejemplo. Que eso es lo que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? ¿Cuál es básicamente la teoría sobre las poleas en las que vamos a trabajar? Entonces vamos a hacer ejercicios de ese estilo. Vamos a partir con un ejercicio básico de poleas y que se conoce, como lo dice aquí, como la máquina de Atwood. Si ustedes buscan información sobre la máquina de Atwood, es básicamente esto. ¿Ya? Se utiliza bastante para los ascensores. ¿Ya? Aquí dice, un sistema de dos objetos suspendidos sobre una polea mediante un cable flexible, como se aprecia en la figura, se le conoce como máquina de Atwood. Considere la aplicación de la vida real de un elevador de masa m sub e y su contrapeso m sub c. Para minimizar el trabajo realizado por el motor, ya porque como el motor va a levantar y bajar, cierto, el ascensor, tiene que el motor generar mucha fuerza. Entonces, para evitar eso se coloca un contrapeso. Entonces, como dice aquí, para minimizar el trabajo realizado por el motor, para elevar y bajar con seguridad al elevador de masa m sub e y además la masa m sub c, son similares masas que son parecidas en términos de peso. Para este cálculo se dejará fuera el sistema del motor. No vamos a considerar de que hay un motor aquí enganchado para poder subir y bajar este ascensor. Estas suposiciones aseguran que la fuerza F en el cable tenga la misma magnitud en ambos lados de la polea. Recordemos, como es una polea ideal, vamos a asumir de que la tensión que hay a este lado de la polea es la misma tensión que hay a este otro lado de la polea. ¿Por qué? Porque entre comillas, ¿cierto? Dijimos que la polea no existe, por lo tanto es la misma cuerda la que está en todo el trayecto básicamente. ¿Ok? Entonces, como dice que vamos a suponer que el cable tiene masa despreciable y que la masa de la polea, así como cualquier fricción, son pequeños y se pueden ignorar. ¿Ya? Es decir, no vamos a tener fricción y no vamos a considerar la masa de la polea. Estas suposiciones aseguran que la fuerza F, la tensión F, en el cable tenga la misma magnitud en ambos lados de la polea. La masa del contrapeso la vamos a considerar como 1000 kilogramos, pero la masa solo del elevador vacío es de 850 kilogramos. Por lo que si suben 4 pasajeros, la masa del elevador aumenta a 1150 kilogramos. Entonces vamos a suponer eso, de que la masa del elevador, ¿cierto? Para este último caso, la masa del elevador es de 1150 kilogramos. Y para ello vamos a calcular la aceleración que lleva el elevador y la tensión del cable. Entonces, consideraciones. La aceleración del elevador, como me dice aquí, va bajando, así que ya sé que la aceleración del elevador es negativa, y la aceleración del contrapeso va subiendo. Por lo tanto, la aceleración del contrapeso es positiva. Primero, como siempre, diagrama de cuerpo libre. Vamos a establecer que nuestro eje de referencia para ambas masas es de
el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para la masa E, X, Y, y un diagrama de cuerpo libre para la masa del contrapeso, ¿cierto? Y ahí tenemos eje X, eje Y. Ahora vamos a establecer las flechitas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada una de estas masas? Lo primero, cada una de las masas tiene una fuerza peso, así que vamos a tener una fuerza peso del elevador y una fuerza peso del contrapeso. Las tensiones. Recuerden que las cuerdas están tratando de evitar de que estas masas se caigan, así que la tensión a este lado sube y la tensión a este lado también sube. ¿Ya? También está hacia arriba porque está tratando de evitar de que las cuerdas, que las masas se caigan. Si ustedes revisan los ejercicios que hicimos en la clase anterior o el ejercicio que hicimos en la clase anterior de poleas, si ustedes estiran los elementos, es decir, que en este caso coloco la masa del elevador en el mismo plano que la masa del contrapeso, como es la misma cuerda, las tensiones siempre se oponen. ¿Ya? Como es la misma cuerda, las tensiones se van a oponer. Principio de acción y reacción. Si yo ejerzo fuerza de un cuerpo sobre otro, el otro cuerpo genera la misma fuerza, pero contraria, ¿cierto? Pero contraria al cuerpo que estamos aplicándola. Entonces, siempre esas tensiones de alguna manera se van a oponer. Así que a considerar eso, que de repente es un truquito para saber dónde colocamos la tensión. Si va subiendo, va bajando. ¿Ya? Así que para que lo tomen en cuenta. Ya que tenemos las fuerzas dibujadas, escribámoslas en los diagramas de cuerpo libre. Para el ascensor tenemos la tensión, este está fácil, ¿cierto? La tensión vertical hacia arriba y la fuerza peso del elevador hacia abajo. Para el contrapeso exactamente lo mismo, la tensión hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Si se dan cuenta, no hay fuerzas en el eje X, así que no me voy a preocupar del eje X, solamente fuerzas en el eje Y. Vamos a las ecuaciones. Sumatoria de todas las fuerzas para el caso del elevador en el eje Y es igual a la masa del elevador por la aceleración del elevador. Pero la aceleración del elevador es negativa, así que apunta verticalmente hacia abajo, así que por eso le coloco el signo menos. Ahora, voy a considerar de que la aceleración del elevador en términos de magnitud es igual a la aceleración del contrapeso en términos de magnitud. Y de ahora en adelante le voy a llamar solamente A. ¿Ya? Así que ahora voy a colocar solamente A para todas las aceleraciones. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son iguales. Es el mismo sistema. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el elevador? La tensión menos la fuerza peso del elevador, que es igual a menos la masa del elevador por la aceleración del elevador. La fuerza peso la voy a escribir en función de la masa y la gravedad, así que esto me quedará masa del elevador por aceleración de gravedad menos masa del elevador por la aceleración del elevador. Y ahí tengo mi ecuación número 1. Si se dan cuenta, tengo dos incógnitas, por lo tanto no la puedo resolver solo con ella. ¿Ya? Solo con esta ecuación no puedo resolverla. Así que tenemos que echar mano al otro diagrama de cuerpo libre. Recuerden, aquí estamos el caso del elevador y ahora vamos al contrapeso. Sumatoria de fuerzas del contrapeso en el eje Y es igual a la masa del contrapeso por la aceleración del contrapeso, pero ya dijimos la aceleración del contrapeso es A solamente. Si se dan cuenta, la aceleración es positiva, así que no colocamos nada más y vemos las fuerzas que actúan sobre el contrapeso. Tenemos la tensión menos la fuerza peso del contrapeso igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Y aquí vuelvo a escribir la fuerza del contrapeso en función de la masa. Masa del contrapeso por aceleración de gravedad es igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Y ahí tengo mi ecuación número 2. Ahora, ¿qué es lo que
podemos hacer, recuerden que nos están preguntando por la aceleración, resolver el sistema de ecuaciones, así que voy a despejar la tensión de la ecuación 1, no sé, eso es lo que se me ocurre, despejando la tensión de la ecuación 1 y reemplazando en la ecuación 2, nos va a quedar todo en función de la aceleración. Entonces, para resolver la pregunta nos queda, de aquí, ¿cierto? Tenemos tensión es igual a masa del elevador por la gravedad menos masa del elevador por la aceleración. Entonces esto lo reemplazo en la ecuación número 2 y me queda masa del elevador por la gravedad menos masa del elevador por la aceleración menos masa del contrapeso por la aceleración de gravedad igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Voy a dejar todas las aceleraciones a un lado de la ecuación y todas las aceleraciones de gravedad al otro lado. Eso quiere decir que me queda, ustedes vayan corrigiendo si me equivoco en algún signo, masa del contrapeso por aceleración más masa del elevador por aceleración igual a la masa del elevador por la aceleración de gravedad menos la masa del contrapeso por la aceleración de gravedad. Factorizo y despejo. Masa del elevador menos masa del contrapeso por aceleración de gravedad dividido masa del elevador más la masa del contrapeso. Reemplacemos datos. Si es que no me he equivocado, esto nos daría masa del elevador era de 1150 kilogramos menos 1000 por 9,8 dividido 1150 más 1000. Vamos a ir aquí reemplazando. La aceleración es igual, déjenme calcular, 150 por 9,8 dividido 2150. Si es que metí bien los dedos a la calculadora, ustedes me confirman, esto nos da 0,6837 metros partido por segundo al cuadrado. Pero con tres cifras significativas, esto nos da 0,684 metros partido por segundo al cuadrado. Vayan confirmando sus resultados. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió, profe? ¿Sí? Si hay alguien que tiene dudas, por favor, insisto como siempre, pregunten, no se queden con las dudas. Si es, mientras tanto, voy a reemplazar o voy a hacer la ecuación, la segunda pregunta. Vamos a responder la segunda pregunta. La pregunta B, la tensión del cable. Voy a usar, llamémosle esto ecuación 3 en realidad, ¿ya? Voy a usar la ecuación 3 porque ya está despejada. Ustedes podrían reemplazar en la ecuación 2 también y nos tiene que dar el mismo resultado, ¿ok? Así que reemplazando la aceleración en la ecuación 3 me queda lo siguiente. Tensión es igual. Voy a escribir la ecuación de nuevo por si alguien se me pierde. Así que la tensión será igual a los 1150. Voy a aprovechar de factorizar. 9,8 menos 0,684. Si alguien hace la ecuación 2, por favor ahí me confirma si es que da el mismo resultado. 1150 por 9,8 menos 0,684. Y eso nos da 10.483,4 newtons. Con tres cifras significativas, esto es 1, 2, 3, 10,5 por 10 elevado a 3
newtons. O también es válido que escribieran 10,5 kilonewtons. ¿Ya? Esas dos formas son válidas. En la prueba, generalmente como es de alternativa, ¿cierto? Van a aparecer con notación científica. ¿Ya? Sería 10 por 10 a la 10,5 por 10 a la 3 newtons. Eso sería la alternativa correcta. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Supongo que va quedando más o menos claro. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tiene que ver con también poleas, pero ahora desde el punto de vista de una polea, podríamos llamar poleas móviles. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a hacer es establecer una polea que se va a mover mientras una persona levanta un peso. En este caso, una persona está levantando un piano. Dice, un trabajador de mudanzas intenta subir un piano lentamente hasta el departamento en el segundo piso. Para ello utiliza una soga enredada sobre dos poleas como se ilustra. ¿Qué fuerza debe ejercer sobre la soga para levantar lentamente los 2000 newtons? Primero, vamos a simplificar un poco. Si se dan cuenta, aquí no nos dan cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda que tiene la persona. Ese ángulo no me lo entregan, así que nosotros vamos a simplificar nuestro esquema. Tenemos ahí la cuerda, tengo aquí la polea, tengo aquí el piano. Aquí vamos a tener la otra polea, ¿cierto? Y vamos a asumir que la fuerza es completamente horizontal. ¿Ya? La fuerza que se está generando es completamente horizontal, perdón, para no complicarnos con los ángulos. Ahora, siempre que tengamos poleas que se muevan, yo recomiendo hacer diagramas de cuerpo libre para las poleas móviles. ¿Ok? En este caso, la polea y la masa están en el mismo lugar. ¿Ya? La polea y la masa están pegadas, así que basta con que haga el diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿ya? Porque en el fondo lo que esté apuntando hacia abajo es el peso del piano. En el fondo me voy a fijar en esto. ¿Ok? ¿Qué dice, qué dice este esquema? Me están diciendo, tenemos una fuerza de tensión. Recuerden que esta es la misma cuerda que recorre todo. Así que la tensión que tengo aquí es la misma tensión que tengo acá y es la misma tensión que tengo a este lado. ¿Por qué? Porque las poleas son ideales y es la misma cuerda. La cuerda no está cambiando. Así que la tensión que voy a tener siempre es la misma. Como voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, este va a ser mi sistema de referencia, XY. Como voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea, me voy a fijar, como ya les dije, solamente en este tramo. Así que el diagrama de cuerpo libre que voy a utilizar es el siguiente. Diagrama de cuerpo libre, eje X, Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la polea? Sobre la polea hay dos fuerzas, dos tensiones, es decir, voy a tener la fuerza de tensión y una fuerza de tensión también aquí. Podríamos llamarle a esto porque no siempre uno va a saber que son iguales. Podríamos decir tensión 1, tensión 2, tensión 3. Pero en algún momento tenemos que darnos cuenta que la tensión 1 es igual a la tensión 2 y es igual a la tensión 3. Y le llamamos tensión nomás. ¿Ya? Entonces aquí hay dos fuerzas de tensión que están apuntando vertical hacia arriba. Y una sola fuerza que está apuntando hacia abajo, que es la fuerza peso del piano. ¿Ok? Entonces ahora que tenemos claro el diagrama de cuerpo libre, escribimos las ecuaciones. Sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la masa del piano
por la aceleración. Y aquí viene una trampa, un truco. Nos están diciendo se mueve lentamente. El que se mueva lentamente me está indicando, ya sin decirme nada, ¿cierto? Pero ya me está dando la pista de que se mueve con rapidez constante. Si se mueve con rapidez constante, ya sabemos, aceleración cero. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Según nuestro diagrama de cuerpo libre, nos queda que la fuerza de tensión más la fuerza de tensión menos la fuerza peso es igual a cero. ¿Qué implica eso? Que esto es 2 veces la fuerza de tensión igual a la fuerza peso. Por lo tanto, la fuerza de tensión es la fuerza peso dividido por 2. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Cuál es la fuerza de tensión? Es la fuerza, la fuerza de tensión es la fuerza peso del piano y que nos dicen que vale 2000 newtons. 2000 newtons dividido 2. Por lo tanto, la fuerza de tensión, es decir, la fuerza que va a generar la persona, son de 1000 newtons. Con 1000 newtons puedo mover, ¿cierto?, el doble de fuerza. Es decir que generando solamente 1000 newtons puedo levantar el peso de 2000 newtons. Aquí es una especie de tecle. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Nos, no me queda muy claro por qué las dos fuerzas de tensión van para arriba. porque están tratando de evitar de que el piano se caiga. Porque si una de las fuerzas de tensión apunta hacia abajo, está empujando al piano y las cuerdas nunca empujan, siempre tiran. ¿Ya? Recuerden que aquí la misión de la cuerda es evitar que el piano se caiga, así que tiene que tirarlo hacia arriba. Si empujamos o si coloco una fuerza de tensión hacia abajo, me está indicando que la cuerda está empujando al piano. Y eso no ocurre. Las cuerdas siempre tiran en sentido opuesto a la fuerza que se esté aplicando. ¿Se entiende? Sí, sí, eso lo entiendo, pero ¿cómo funciona la polea ahí? O sea, ¿solamente levanta la polea sin mover el piano? Es que el Eh, piano está pegado a la polea. Entonces ya. a moverse la polea hacia arriba, el piano también se eleva. En rigor debería haber una cuerda, pero aquí para este ejercicio está pegado. Está de esta forma. Este sería la polea y este sería el piano. Entonces, si yo levanto todo este sistema, el piano también se levanta. ¿Ya? Y ahí estaríamos tirando las tensiones hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el piano está pegado a la polea nomás. No sé si lo logra ver. Sí, Es, sí, sí lo veo. es eso nomás. Vamos a ver otro ejemplo para que quede mucho más claro de esas formas de poleas. Este siguiente ejercicio es de ese estilo. Es muy parecido, solamente que aquí tenemos dos poleas, igual que el ejercicio anterior, y tenemos dos pesos que tenemos que mover. ¿Ya? En este caso, tenemos una polea móvil. Esta es una polea móvil. Y esta polea es una polea fija. En el caso anterior también teníamos dos poleas. La polea de acá arriba era fija y la polea de acá abajo era móvil. Así que también va a ocurrir algo muy parecido. Veamos. En la figura, los pesos de los objetos son 200 newtons para la masa A, 300 newtons para la masa B. Se considera que las poleas no tienen fricción y que sus masas son despreciables. La polea 1, P1, tiene un eje estacionario, es decir que la polea 1 está fija, y la polea 2 puede subir o bajar libremente. ¿Ya? Dice calcule
las fuerzas de tensión 1, las fuerzas de tensión 2, aquí está la fuerza de tensión 2 por si acaso, por si es que no se ve, esta es la fuerza de tensión 1, y nos preguntan la aceleración de cada cuerpo. ¿Ya? La aceleración del cuerpo A y la aceleración del cuerpo B. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar sistema de referencia horizontal y vertical para todo, ¿ya? X e Y, y tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Es decir, vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para la masa 1, para la masa A, perdón. Vamos a tener ahí XY, un diagrama de cuerpo libre para la masa B, XY, y un diagrama de cuerpo libre para la polea. Me refiero a la polea móvil, XY. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan. Ya sabemos, cada peso apunta vertical hacia abajo. Entonces para la masa A tendremos una fuerza peso hacia abajo y para la masa B también tendré una fuerza peso hacia abajo. Como cada peso está amarrado a una cuerda, recuerden que la cuerda trata de evitar que el peso se caiga, así que trata de tirarlo hacia arriba. Entonces, para la masa A tenemos una fuerza de tensión hacia arriba y para la masa B también tenemos una fuerza de tensión hacia arriba. ¿Ya? Como es la misma cuerda, la fuerza de tensión 2 está aquí. Fuerza de tensión 2. Y también está acá. Fuerza de tensión 2. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda que recorre todo esto. ¿Ya? Tenemos la misma cuerda. La cuerda que es distinta es la fuerza de tensión 1. Así que es completamente distinta a la fuerza de tensión 2. Ahora, desde el punto de vista de la polea móvil, porque la polea móvil puede subir y bajar, la fuerza de tensión 2, vamos a dibujarlo con otro color para que se vea el contraste. La fuerza de tensión 2 de este lado apunta vertical hacia arriba y para este lado también apunta vertical hacia arriba. Pero la fuerza de tensión 1, ¿cierto? La polea está viendo que la fuerza de tensión 1 está apuntando hacia abajo, que algo está tirando de la polea y ese algo es el peso. Así que aquí vamos a tener fuerza de tensión 1 desde el punto de vista de la polea. Y esas son todas las fuerzas que actúan ahí. No hay fuerzas horizontales para este ejercicio. Veamos los diagramas de cuerpo libre. Para la masa 1 entonces voy a tener fuerza de tensión 2 y fuerza peso del cuerpo A. Profe, ¿cuál era la tensión 1? Acá abajo, esta cuerda que está aquí, Ah, vale, vale. Ya. ¿sí? La que está soportando a la masa B. Aquí la voy a dibujar. Voy a tener aquí fuerza para la masa B, fuerza de tensión 1 y la fuerza peso de la masa B. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas de la polea? Las fuerzas de la polea son las que dibujé en color azul. Tengo dos veces la fuerza de tensión 2. Tengo fuerza de tensión 2. La voy a dibujar de nuevo. ¿Ya? Fuerza de tensión 2. Y hacia abajo, lo que ve la polea es la fuerza de tensión 1. Veamos ahora las ecuaciones. Ecuaciones para la masa A. Para la masa A. Tenemos para la masa A sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa A por la aceleración de A. Ahora viene lo importante. ¿Hacia dónde se mueve cada masa? ¿Ya? No lo puedo saber, no lo puedo saber. Pero
puedo colocar, ¿se acuerdan que ayer cuando calculamos la fuerza de roce, yo les decía, coloquemos la fuerza de roce para cualquier lado y el signo que me dé como resultado me va a decir si yo había escogido bien o escogí mal la fuerza de roce? Si me daba un valor negativo, un número negativo, quería decir que la fuerza de roce la escogí en sentido contrario a donde realmente está. Eso quiere decir que, por ejemplo, la voy a borrar de ahí. Si por ejemplo teníamos la fuerza de roce en este sentido y el resultado numérico me daba menos 3 newtons, lo que realmente decía que la fuerza de roce no está apuntando hacia el lado negativo, sino que realmente apunta hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque el signo me dice está en sentido contrario a lo que usted eligió. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a escoger arbitrariamente un valor porque no tengo la seguridad hacia dónde se mueva y el signo después del resultado me dirá si escogí bien o escogí mal. Así que por ahora voy a escoger que la masa A baja y que la masa B sube arbitrariamente. Les dejo de tarea que ustedes después escojan que la masa A sube y que la masa B baja. Nos tendría que dar el mismo resultado pero con signos contrarios. Si a mí me da un resultado negativo, a ustedes les daría un resultado positivo. ¿Ya? Esa es la tarea que les voy a dejar. Entonces, para la masa A, como yo escogí que la masa A va hacia abajo, la aceleración es negativa, así que le coloco el signo menos. Ahora veamos cuáles son las fuerzas. Tenemos fuerza de tensión 2 menos fuerza peso de la masa A igual a la masa A por la aceleración de A. Y aquí tengo mi primera ecuación. Para la masa B, recuerden que no tenemos fuerzas en el eje X, así que solamente tenemos la ecuación en el eje Y, así que salto al tiro a la masa B. Sumatoria de fuerzas de la masa B en el eje Y es igual a la masa B por la aceleración de B. Pero la aceleración de B es positiva, así que la dejo tal cual. No le coloco ningún signo. ¿Cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son fuerza de tensión 1 menos fuerza peso de la masa B igual a masa B por aceleración de B. Y ahí tengo la ecuación para la masa B. Profe, entonces la ecuación 1 le faltó colocar el negativo en la masa A, ¿no? Sí, Pasaba abajito. tiene toda la razón. Eso. Ya me había olvidado del signo. Lo puse arriba, pero no lo bajé. A ver, un minuto. Ah, ahí sí. Ahora, tenemos la ecuación aquí, la ecuación número 2, y ahora vamos a ver la polea. Para la polea tenemos lo siguiente. Tenemos dos fuerzas de tensión. Fuerza de tensión 2 más fuerza de tensión 2 menos fuerza de tensión 1 igual a, se me olvidaba colocar acá, mejor aquí lo escribo, la masa de la polea, perdón, la fuerza de la polea en el eje Y es igual a la masa de la polea por la aceleración. Pero, aquí me dicen que para las poleas sus masas son despreciables, así que esta masa es cero, así que la suma de todas las fuerzas para la polea tiene que ser igual a cero. ¿Ok? A tomar en cuenta eso. ¿Qué me queda entonces? Que a partir de esta ecuación obtengo que 2 veces la fuerza de tensión 2 es igual a la fuerza de tensión 1. La fuerza de tensión 2 es el doble, ¿cierto? Perdón, que la fuerza de tensión 1 es el doble que la fuerza de tensión 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la ecuación número 3. Y ahora que tengo todas las ecuaciones, puedo comenzar a responder el ejercicio. Veamos qué podemos hacer aquí. Voy a reemplazar ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Ya?
reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 2, obtengo lo siguiente. Voy a escribir con rojo lo que voy reemplazando, ¿ya? Para que no se me vayan a perder. Porque aquí como tenemos tantas letras puede ser que se me pierdan. Si cometo algún error, por favor me avisan. Fuerza de tensión 2 multiplicado por 2, ¿cierto? Menos el resto sigue igual. Así que lo vamos a colocar con negro. Fuerza de tensión 1, perdón, fuerza peso de la masa B igual a la masa B por la aceleración de B. Ah, y aquí me faltaba una ecuación 4. Una ecuación 4 que era que la aceleración de A es igual a 2 veces la aceleración de B. Ah, por si acaso, esta va a ser nuestra ecuación número 4. Profe, ¿y eso por qué? Aquí lo dice. ¿Por la tensión? No, no, Ah, ahí decía. aquí Ah, me lo ya. dice. Aquí me lo dice. Me dice que consideremos que la aceleración de A es el doble de la 2 veces la aceleración de B. ¿Ya? Am, a ver, déjenme revisar. Reemplacé ahí arriba, ¿cierto? Y sigue todo igual. Perfecto. Tengo aquí, ya me molesto, ecuación número 5. ¿Qué puedo hacer? Voy a despejar de la ecuación número 5, despejar la fuerza de tensión. ¿Para qué? Para después reemplazarla a la ecuación número 1. Eso es lo que estoy pensando. Entonces, me queda fuerza de tensión 2 es igual a la fuerza peso de la masa B más la masa B por la aceleración de B dividido por 2. ¿Cierto? Esta es mi nueva ecuación número 5. Así que reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 1, obtengo lo siguiente. Vuelvo al color rojo para indicar que eso es lo que estoy reemplazando. Ah, 2 veces... No, 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 nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Fuerza, fuerza peso de la masa B más masa B por aceleración de B dividido por 2, eso es la tensión, ¿cierto? Menos el resto sigue igual. Menos fuerza peso de A igual a menos masa de A por la aceleración de A. Si se dan cuenta, tengo dos aceleraciones distintas, así que aquí arriba voy a corregir, porque me puedo dar ese lujo de borrar aquí, ya, voy a corregir y voy a reemplazar la ecuación 5 y la ecuación 4 en la ecuación 1. Eso quiere decir que vamos a borrar primero esta aceleración de A, la voy a escribir en función de la aceleración de B. Eso quiere decir que aquí me va a quedar 2 veces la aceleración de B. ¿Ya? Y ahí me quedó todo en función de B. Conozco el peso B, sí, conozco la masa B, no todavía, no todavía, la tengo que calcular, ¿ya? Conozco la fuerza del peso A y lo mismo para la masa A. No la conozco todavía porque me falta calcularla, pero no conozco, y es completamente una incógnita, la aceleración. Así que ahora despejo la aceleración, ¿cierto? Y obtengo el resultado. Entonces, despejando la aceleración de B, me queda lo siguiente. Déjenme multiplicar por 2 fuerza peso de B más masa B por aceleración de B menos 2 veces la fuerza peso de A igual a menos 4 veces la masa A por la aceleración de B. En el fondo multipliqué todo esto por 2, ¿ya?
multipliqué por 2, por si acaso, a ambos lados de la ecuación. Ya. A este lado voy a dejar la masa A por la aceleración de B, y aquí ya se me está olvidando el 4. 4 veces la masa A por la masa B más la masa B por la aceleración de B igual. Esto lo paso, me queda a fuerza 2 veces la fuerza peso de A. Me confirman, lo voy a pasar al otro lado porque esto lo pasé para acá y esto también lo paso al otro lado. Menos la fuerza peso de B. Creo que está bien. Factorizo, la aceleración de B será 2 veces la fuerza peso de A menos la fuerza peso de B dividido 4 veces la masa de A más la masa de B. Por favor, vayan confirmando. Y me dio ese resultado. Voy a necesitar la masa de A y B, así que voy a hacer este cálculo aquí en verde. Déjenme copiar y pegar para mejor y hacerlo en una hoja nueva. Voy a copiar esto de aquí y me lo voy a llevar a una hoja nueva. No, esto no, no parece que no copié. A ver, déjenme copiar de nuevo. Parece que eso era lo que tenía anteriormente. Copiar, ahí sí debería estar. Ahí sí. Vamos a achicar esto y lo vamos a colocar aquí como un recordatorio de lo que estábamos haciendo. Ahora sí, voy a calcular la masa A y la masa B. ¿Qué, qué voy a aplicar? Yo sé que cualquier fuerza-peso sabemos que es masa por aceleración de gravedad, así que si yo quiero calcular la masa, basta con que la fuerza-peso la divida por la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a aplicar para ambas masas. Entonces, para la masa A, esto será 200 newtons dividido 9,8. 200 dividido 9,8. 20,408. 20,408 kilogramos. Esa es nuestra masa A. Y la masa B es lo mismo, 300 dividido 9,8. Y eso 30,612 kilogramos. Estos son los valores que yo voy a reemplazar en la ecuación. Entonces, reemplazando datos, reemplazando datos, llamémosle esto en la ecuación de aceleración, nos queda lo siguiente. La aceleración de B es igual a 2 veces en la fuerza peso de A, 200 newtons, menos la fuerza peso de B, 300 newtons, dividido 4 veces la masa de A. La masa de A es de 20,408 más la masa de B, 30,612. Ya, antes de calcular, déjenme revisar. Ustedes me imagino que han ido siguiendo y han revisado los signos, que no me haya equivocado al despejar. Yo tengo mi duda aquí en esta parte, ¿ya? Pero vamos a revisar antes de continuar para que no calculemos cosas erróneas. Ya, tenemos aquí el negativo, ¿cierto? Que ustedes me recordaron que se me había olvidado escribirla.
fuerza, peso, tensión, fuerza, peso igual a menos masa por aceleración. Aquí tenemos tensión menos fuerza, peso, masa por aceleración. Aquí tenemos dos veces la fuerza de tensión menos la tensión 1, ¿cierto? Al despejar nos queda esto. Nos queda eso. Y tenemos que la aceleración de A es dos veces la aceleración de B. Nos dijimos que reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2 y nos quedaba dos veces la tensión menos la fuerza peso de B igual a masa por aceleración de B. Eso lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Y dividimos por 2. Creo que hasta aquí estamos bien. Vayan revisando. Ahora la ecuación 5 la reemplazamos en la ecuación 1, así que eso de aquí me queda fuerza peso más la masa de B por aceleración dividido por 2, menos la fuerza peso de A, igual a menos la masa A por la aceleración de A, pero la aceleración de A era dos veces la aceleración de B. Creo que hasta aquí vamos bien. Al despejar, que era mi duda, multiplicamos por 2, ¿cierto? Esto nos queda dos veces la fuerza peso de A y nos queda menos 2 por 2, 4, más A por aceleración de B. Perfecto. Ya, más A, 4 veces la masa A, la pasamos para este lado, positiva, nos queda 4 veces masa A, más la masa AB por la aceleración de B, y este 2 veces peso de A lo paso al otro lado positivo, y el peso de B negativo. Perfecto. Factorizo, me queda 4 la masa A más la masa B. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Así que al reemplazar nos queda 400 menos 300, ¿cierto? Son los 100 dividido 4 por 20.408 más 30.612. Y eso, por favor, ustedes me confirman, es 0,8991 metros partido por segundo al cuadrado. Pero como estamos trabajando con tres cifras significativas, esto es 0,891 metros partido por segundo al cuadrado. Hasta ahí, antes de calcular la aceleración de A. ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen de preguntar. Profe, yo tenía una duda con la polea que se movía. ¿Ya? Que usted ahí se supone que no tenía masa, pero si tuviera masa, ¿a qué aceleración obedecería? No. Si tiene masa, ya todo es distinto. La Ya. aceleración de la polea eh, tendría la misma aceleración que la masa B, pero hay que considerar, si es que tiene masa, la rotación de la polea. ¿Ya? Y para eso, aquí, tendríamos que conocer el radio y tendríamos que con el radio calcular la aceleración angular. Y ahí todo se complica. Por eso, para estos casos, siempre nuestras poleas son ideales, no tienen masa. ¿Por qué? Porque no hemos visto un concepto que se llama momentum angular. No sé si ustedes lo recuerdan, lo voy a borrar de ahí, ¿ya? Pero yo les decía que cuando eh, un objeto rota, tenemos torque. ¿Por qué? Porque aquí estamos generando una fuerza. Ya, lo voy a escribir así. Ahí tengo el radio justo perpendicular a la fuerza, ¿cierto? Pero además, esto está rotando. Eso quiere decir que en algún instante voy a estar aquí. Voy a tener la fuerza, el radio. En otro instante voy a estar acá. Voy a tener una fuerza, un radio, etcétera. Entonces, esto va a estar rotando. ¿Qué implica eso? Que la polea genera torque. Y el torque es momentum angular por aceleración angular. Entonces, ahí tenemos que considerar la suma de torques. ¿Ya? Por eso,
Esto no lo hemos visto, que es momentum angular, ¿ya? ¿Y cuál es el momentum angular de un cilindro? Porque hay momentum angular para un cilindro, para una esfera, para cualquier cuerpo, ¿ya? Y eso se tiene que calcular. Como les digo, como no hemos visto esa materia, lo mejor por ahora es simplificar la polea. ¿Y cómo simplificamos la polea? Haciéndola ideal. ¿Cuándo van a ver esto? Lo deberían ver en física 2. Física 2 es ondas, parece. ¿Sí? Movimientos parten con esto, movimiento ondulatorio básicamente, ya que tiene que ver con movimientos circulares en física 2 o en un ramo que tienen ustedes de carrera. ¿Cómo se llamaba el ramo? Algo de mecánica vectorial, ¿no? Puede ser fundamentos estructurales, algo así. No sé si mecánica vectorial o fundamento estructural, se llama el ramo que tienen ustedes de carrera, ya que deberían verlo creo que el próximo año. ¿Mm? Ahí sí están sí o sí tomando en cuenta esto, ¿ya? Y ahí sí tienen que considerar que la polea no es ideal, porque en la realidad las poleas tienen masa, ¿ya? Así que por eso, por ahora, centrémonos en que la polea no tiene masa y nos olvidamos del momentum angular y con eso nos olvidamos del torque. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que agregar una ecuación más. Aquí dentro de todas estas ecuaciones tenemos que agregar la ecuación de torque, ¿ya? Así que por ahora, como le digo, nos centramos solo en eso. ¿Mm? Por eso no consideramos masa de la polea. Espero que haya respondido a la pregunta. Sí, profe, lo entendí. ¿Sí? Igual, yo sé que, como les digo, lo van a ver en otro curso, así que en algún momento van a aparecer estas dudas. Y si hay, si tienen esas dudas, no duden en escribir o en, o en su momento ir a la oficina si es que estamos de manera presencial. ¿Ya? Y ahí los puedo ayudar con esa parte de la materia. Ah, también, yo no sé si calcularon esto, me imagino que les dio lo mismo si no me hubiesen dicho al tiro que me equivoqué. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular la aceleración de A. Vamos a ocupar, la voy a hacer corta, porque nos quedan 7 minutos. La voy a hacer Profe, ¿no corta. sería dividirlo en dos? Eso, la voy a hacer corta, voy a No. usar esta ecuación. ¿Por qué digo que podríamos usar perfectamente la ecuación número uno? ¿Ya? Se los dejo a tarea. Comprueben comprueben la aceleración usando la ecuación número uno. Nos tiene que dar el mismo resultado que nos va a dar usando la ecuación número 4. ¿Ok? Así que usando la ecuación número 4, que dice que la aceleración de A es igual a 2 veces la aceleración de B, obtenemos que esto es 0,8901 por 2, ¿cierto? Esto es casi 1,6, parece, ¿o no? 1,78, ustedes me confirman, 1,7818 con tres cifras significativas, esto nos daría 1,78 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Si se dan cuenta, calculamos la aceleración, o sea, respondimos la pregunta B. Ahora nos falta responder la pregunta A. Respondiendo a la pregunta a ver, voy a copiar de nuevo la ecuación. Voy a usar la ecuación número 5 para responder la tensión. Entonces aquí vamos a usar la ecuación número 5. Oh, la puse acá arriba. La vamos a colocar acá abajo. Entonces, usando la ecuación número 5, la fuerza de tensión 2
será la fuerza peso de B. La fuerza peso de B era de 300 newtons por la masa de B, que eran, perdón, más la masa de B, que era de 30,612 por la aceleración de B, 0,891, dividido por 2. Por lo tanto, la fuerza de tensión 2 será 300 más 30,612 por 0,891, todo eso dividido por 2. Por favor, confirmen, esto les da 163,637 newtons. Tres cifras significativas, la fuerza de tensión 2 es 164 newtons. Y ahí tenemos la tensión 2. La tensión 1, teníamos una ecuación, la ecuación 3, ¿cierto? Que dice que la fuerza de tensión 1, ecuación 3, es igual a 2 veces la fuerza de tensión 2. Por lo tanto, la fuerza de tensión 1 será 2 por 163,637. Y eso me da que la fuerza de tensión 1 es de 327,276 newtons. Perdón, 75. Vi mal la calculadora. Eso implica que la fuerza de tensión 1 es de 327 newtons. ¿Dudas? ¿Consultas? Esta última parte la hice rápido para que alcancemos a terminar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. ¿No? Les voy a dejar de tarea porque no alcanzamos a hacerlo hoy día. Lo vamos a hacer mañana en todo caso. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a reforzar lo de las poleas. Vamos a seguir haciendo los mismos ejercicios, pero ahora con la diferencia que básicamente tenemos más tensiones. ¿Ya? O en rigor, entre comillas, más tensiones. El único ejercicio que es distinto es este, que tiene dos poleas fijas. Y ahí tenemos dos poleas. Y una polea móvil. ¿Ya? Y tenemos varias preguntas ahí. Así que esto es lo que vamos a dejar para mañana. Sin más entonces, no les quito más tiempo, que mañana por fin es viernes. Lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Recuerden que está la prueba de ensayo para que vayan practicando. ¿Ok? Vayan viendo los tiempos, los tipos de ejercicios. ¿Ya? Así que échenle una mirada a la prueba de ensayo. Nada más, así que los dejo, que estén muy bien. Si hay alguien que tenga alguna duda, me la pregunta. Ya, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.